Buenas noches, profesora Carolina Mojica. Mi nombre es Carlos Saavedra. El nombre de mi compañera es Kemi Joana. Nosotras conformamos el CIPAS número 9. El tema que nos tocó es balance de pagos y ajustes. La balanza de pagos es donde se registran de un modo sistemático las transacciones económicas que realizan los residentes de un país frente al resto del mundo en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. El principal objetivo es informar al gobierno sobre la posición internacional del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. Esta permite detectar desequilibrios externos y sus causas. En principio, la balanza de pagos se construye sobre la base de la contabilidad de partida doble. De esta manera, una transacción económica internacional da lugar a dos o más registros en la balanza de pagos. Unos serán débitos y otros serán créditos, de tal manera que estos sean por igual valor. Entonces tenemos los débitos, que son las salidas, el aumento de los activos, la disminución de pasivos externos, la entrada efectiva de reservas internacionales, y tenemos los créditos, que son la entrada, el aumento de pasivos externos, la disminución de activos externos, salida efectiva de reservas internacionales. Las cuentas que componen la balanza de pagos son: cuenta corriente, comprende las transacciones de bienes, servicios factoriales y no factoriales, renta de los factores y transacciones corrientes. Cuenta de capital y financiera, muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país, diferentes de los activos de reserva oficial. Se divide en largo plazo y corto plazo. Están la cuenta de reserva oficiales, que miden el cambio en los activos oficiales de un país y de los activos oficiales externos de un país. Están los errores y las omisiones. Igual a los débitos a los créditos totales de la balanza de pagos para lograr el equilibrio contable. Al elaborar una balanza de pagos surgen las cuestiones de residencia, cómo identificar las transacciones comerciales, la evaluación, cómo valorar las transacciones internacionales, el tiempo, cuándo registrar la entrada necesaria en la balanza de pagos, la cobertura, cómo obtener datos de una manera precisa sobre todas las transacciones internacionales. La balanza de pagos presenta una serie de etapas para la historia económica de un país como Estados Unidos, Europa y sur de Asia. Un país deudor y joven y en crecimiento importa más por cuenta corriente de lo que exportó. Un país deudor en su madurez, un nuevo país acreedor en su madurez. El equilibrio económico en la balanza de pagos, algunos criterios para determinar su equilibrio. En términos contables, la balanza de pagos siempre está en equilibrio, pero individualmente sus balanzas componentes pueden estar en desequilibrio. Cuando una de ellas arroja un saldo por el débito, esta se considera déficit. Caso contrario, si es crédito, se considera una superávit. Entonces, entendemos que por déficit es la situación en que los gastos son superiores a los ingresos, de forma que no existe ningún beneficio. Se habla de déficit cuando los pagos superan a los ingresos, y en el balance, en consecuencia, esto es negativo. Un superávit es una situación de un país cuya balanza comercial presenta un saldo positivo al superar el valor de las exportaciones de bienes y servicios, el valor de las importaciones. Desde el punto de vista económico se puede presentar ciertos desequilibrios que analizan desde diferentes criterios según las épocas en los que se han presentado estos criterios. Primero, la cuenta corriente. Hasta 1960 el saldo de la balanza de pagos lo determinaba el saldo en cuenta corriente. Aquí los movimientos de capital no eran muy relevantes. La balanza básica de 1960 a 1980, es decir, que la balanza básica como tal es balanza de capitales, balanza de cuenta corriente, es decir, que el saldo que arroja la balanza
básica, esa era el saldo de la balanza de pagos. Se prestaba gran atención a los movimientos de capital de largo plazo como los créditos. Por tercero, las transacciones autónomas de 1985 hasta hoy, que las transacciones autónomas, las efectuadas por motivación propia, no obedecen a una posición que deba tomar la balanza de pagos. Ejemplo, exportaciones de una empresa privada. Y las transacciones de ajuste efectuadas para cerrar la brecha que se genera en las transacciones autónomas. El saldo de las transacciones autónomas es el que determina el saldo de la balanza de pagos. Cuando las transacciones autónomas son iguales a cero, la balanza de pagos está en equilibrio. Cuando la suma de los ingresos autónomos, créditos, es mayor que la suma de los pagos autónomos, débitos, se genera un superávit. Cuando la suma de los ingresos autónomos, créditos, es menor que la suma de los pagos autónomos, débitos, se genera un déficit. El análisis de la balanza de pagos. Primero, el análisis general. Esta se realiza sobre los saldos de la cuenta corriente, la cuenta financiera y de la variación de reservas internacionales. Lo que se encuentra en la columna del debe es un déficit y los créditos un superávit. Por lo general, cuando una cuenta está en déficit y la otra está en superávit, es decir, por ejemplo, la cuenta corriente está en déficit, significa que fueron malos gastos por importaciones de bienes y servicios que los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Normalmente la cuenta financiera estará en superávit, lo cual significa que las entradas por motivos financieros y de capital fueron mayores que sus salidas. En este caso se considera que los extranjeros están financiando el gasto por importaciones. Segundo, análisis por cuentas detallado a partir de la cuenta corriente. Cuando la cuenta corriente registra un déficit, la cuenta de capital y financiera presenta un superávit, lo que significa que el país tiene una pérdida de riqueza extranjera neta, aumentando los pasivos externos o disminuyendo los activos externos. Cuando la cuenta corriente registra un superávit, la cuenta de capital y financiera presenta un déficit, lo que significa que el país tiene un aumento de riqueza extranjera neta, es decir, aumentando los activos externos y disminuyendo los pasivos externos. Mecanismos de ajuste de precios. En este tema partimos del supuesto de que no hay flujos internacionales autónomos de capital privado. Esto es lo que los flujos internacionales de capital privado solo ocurren como respuestas pasivas para cubrir, es decir, para pagar. Los desequilibrios comerciales temporales supone asimismo que la nación desea corregir su déficit en su cuenta corriente y en la balanza de pagos mediante modificaciones en el tipo de cambio. Dado que este modelo tradicional depende del tipo de cambio, se basa en los flujos comerciales y la velocidad del ajuste depende de la capacidad de respuestas de las importaciones y de las exportaciones, es decir, de la elasticidad que sean a los cambios en los precios tipo de cambio, se le conoce como el enfoque del comercio o elasticidades. Bueno, las conclusiones. Entonces, el comercio internacional implica la venta de bienes y servicios a residentes de otros países, las exportaciones, y la compra de bienes y servicios de residentes en otros países, que son las importaciones. La balanza de pagos es donde se registran de un modo sistemático las transacciones económicas que realizan los residentes de un país frente al resto del mundo en un periodo determinado de tiempo. La contabilidad de la balanza de pagos lleva a un registro de los pagos y los cobros a otros países por un periodo en particular. Estas cuentas incluyen los pagos realizados a extranjeros por la importación de bienes y servicios y pagos de dichos extranjeros por bienes y servicios que se le exportaron. Cada transacción internacional ingresa automáticamente a la balanza de pagos por partida doble como crédito y débito.